Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo actualizar el firmware de un máster de IO-Link de la marca IFM. Se trata del modelo AL1921, es el que se muestra en esta imagen. Este es un máster que cuenta con 8 puertos de IO-Link y soporta el protocolo de Ethernet IP. En posteriores videos les voy a mostrar cómo comunicarlo con un Compact Logix y también cómo conectarle diversos dispositivos IO-Link de la misma marca IFM y también de otra marca para que ustedes los vean y puedan aprender en cómo realizar la comunicación. El equipo a utilizar en esta práctica es obviamente el máster AL1921, su cable de alimentación, un cable de comunicación Ethernet. El firmware les voy a mostrar cómo obtener la última versión a la fecha en la que ustedes lo busquen y también cómo obtener el Ethernet Device Configuration. Esta herramienta nos va a servir para asignar la IP y nos sea más sencillo el comunicarnos a nuestro máster. La conexión es a través de un cable de Ethernet a nuestra computadora. Lo vamos a conectar en cualquiera de los dos puertos de la parte superior. Entonces los invito a ver el siguiente video. En caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita y si este video les es de ayuda o les es de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos nuestro máster de IO-Link. Vamos a hacer una descripción muy breve. El modelo AL1921, el protocolo que soporta es Ethernet IP. En la parte de enfrente podemos ver que tenemos 3 puertos de Ethernet. Los 2 de arriba corresponden a la comunicación del protocolo Ethernet IP, el X21 y X22, y el puerto X23 es para IoT. Los 8 puertos, ¿dónde están ubicados? Bueno, 4 están en la parte superior y otros 4 están en la parte inferior. Este puerto de aquí corresponde a la alimentación y para poder conectar nuestros dispositivos ocupamos un conector como esto. Bueno, 8 conectores para los puertos de IO-Link y uno extra para la alimentación. En la parte lateral podemos ver una etiqueta que nos indica a qué corresponde cada uno de los puertos. Aquí tenemos el 1, el 2, en la parte inferior el 3 y el 4. El otro lado tenemos el 5, el 6 y en la parte inferior 7 y 8, además de la alimentación. También algo importante es que aquí nos indica el pinout de los puertos de IO-Link y también el pinout de la alimentación. Importante, ya que tomamos ese tema, en la parte superior viene indicado como el orden de los pines es de derecha a izquierda es 1, 2, 3 y 4 y en la parte inferior cambia, es de izquierda a derecha 1, 2, 3 y 4. Y esto es porque nuestro conector, digamos que así se conecta en la parte superior y en la parte inferior se conecta al revés. Entonces por eso cambia digamos el orden. También algo importante son los LEDs. Aquí en la parte de arriba vemos que hay 4 grupos de 4 LEDs. Aquí está X1 y X2, X3, X4, X5, X6 y X7 y X8. Los primeros dos corresponden al puerto que está del lado izquierdo. Aquí nos indica X01. El primer LED aquí vean, este es el icono de IO-Link. Nos indica el estatus del IO-Link en caso de que ese puerto esté configurado como IO-Link. El segundo LED nos indica el estatus de la señal digital en caso de que ese puerto esté configurado como entrada digital. Y es lo mismo para cada uno de los 8 puertos. Bueno, ahora sí vamos a pasar a alimentar nuestro dispositivo. Vamos a asignarle la IP y posteriormente actualizarle el firmware. Vamos en el buscador de su confianza, ponemos aquí ifm.com, seleccionamos el país en el que estemos, en este caso yo estoy en México, y aquí en el buscador escribimos el modelo AL1921, presionamos aquí, vamos a bajar y en esta sección vamos a buscar ahora el firmware. Aquí está. Antes hay que tener en cuenta que tenemos que iniciar sesión, tenemos que tener una cuenta. En caso de que no la tengan, pues simplemente la crean, es muy sencillo. Aquí yo ya estoy logueado, aquí le presiono este botón, acepto las condiciones y presionamos aquí para confirmar. Bajamos un poquito y ahora estamos en Configuration Tool. Vamos a agarrar esta herramienta Ethernet Configuration Tool, también presionamos este botón. Ok, esperamos para tenerlos en nuestro equipo. Yo ya los tengo aquí le voy a dar aquí nada más en descomprimir, extraer y comenzamos con Ethernet Configuration. Ustedes aquí le van a dar doble clic para instalarlo. Yo en mi caso ya lo tengo instalado
esta es la herramienta. Debemos de estar conectados. Como pueden ver, aquí ya está energizado nuestro equipo. Estamos conectados a través de Ethernet. Entonces aquí nada más le ponemos en Search Devices. Y aunque nosotros estemos en una red diferente de IP, nos va a aparecer aquí nuestro máster. En este caso es 192.168.0.120. En caso de que ustedes lo quieran cambiar, simplemente le dan aquí en configurar, set IP address, y si ustedes le quieren dar otra, pues aquí le pueden poner. Aquí le voy a poner 255.255.255. Le damos OK. Y pues hasta ahí ya, en teoría aquí le ponemos Search Device de nuevo y ahí está nuestro máster de IO-Link. Ahora vamos a regresar en el firmware. Aquí hay un PDF que nos indica el proceso. Aquí nos indica tenemos que, en caso de que nuestro dispositivo esté comunicado con un PLC, pues tenemos que desconectar el PLC. No debe de estar nadie escribiéndole al máster. Debemos de elegir una IP. En este caso ya la elegimos. Podemos elegir 255 la submáscara o poner puros ceros. Y vamos a comenzar. Entonces tenemos que ir a abrir un buscador y escribir la siguiente dirección. Vamos a sustituir aquí donde dice a partir de aquí. Vamos a cambiar por la IP. Recordemos que la IP que le pusimos es la 192.168.0.130. Le damos en Enter y aquí tenemos esta ventana. Aquí debemos de seleccionar este botón, seleccionar archivo, lo buscamos. En este caso está en productos. Yo les recomiendo tener una carpeta como esta. Aquí aparecen por marcas IFM, AL1921, el firmware, aquí está. Y vendría, el punto bin vendría siendo el firmware. Aquí le damos en abrir, le damos en submit. Es un poco tardado el proceso, pero vamos a esperar. Aquí nos aparece Upload Successfully Finished. Nos dice que si queremos reiniciar el dispositivo, le presionamos el botón y vamos a ver cómo se comporta. Vean, aquí ya se reinició y como pueden ver nos dice que aquí, o sea, puede tomar hasta 2 minutos. Entonces sí es algo un poquito tardado. Tener en cuenta que no podemos desenergizar el dispositivo, cuidar eso. Y aquí, como pueden ver, ya terminó. Cuando nos muestra esta pantalla, quiere decir que la actualización del firmware ha sido exitosa. Entonces pues esto sería todo de parte de este video. En los siguientes videos les voy a mostrar cómo comunicarlo con un PLC Compact Logix y también cómo trabajar con dispositivos IO-Link de la marca IFM y de diferente marca. Entonces los invito a ver los siguientes videos, no se los pierdan, para poder aprender juntos. Y pues que en caso de que ustedes estén trabajando con algún dispositivo, pues sepan cómo interactuar con ellos. Muy bien, muchas gracias por ver este video. En caso de que tengan alguna duda, lo pueden dejar en los comentarios, alguna sugerencia también. Y pues en caso de que les guste este video, un me gusta siempre es bienvenido. Espero que estén muy bien. Muchas gracias.